En aquellos tiempos, Japón estaba en efecto en la otra punta del mundo. Era una isla compuesta por islas, y durante 200 años había vivido completamente separada del resto de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a todo extranjero. La costa china distaba casi 200 millas, pero en un decreto imperial se había encargado de mantenerla todavía más alejada, prohibiendo en toda la isla la construcción de barcos con más de un mástil. Según una lógica, a su manera, ilustrada, la ley no prohibía, sin embargo, la expatriación, pero condenaba a muerte a los que intentaban regresar. Los mercaderes chinos, holandeses e ingleses habían intentado repetidas veces romper con aquel absurdo aislamiento, pero solo habían logrado crear una frágil y peligrosa red de contrabando. Habían ganado poco dinero, muchos problemas y algunas leyendas, buenas para contar en el puerto por las noches, donde ellos habían fracasado. Tuvieron éxito gracias a las Fuerzas Armadas, los americanos. En julio de 1853, el almirante Matthew C. Perry entró en la bahía de Yokohama con una moderna flota de buques a vapor y entregó a los japoneses un ultimátum en el que auspiciaba la apertura de las islas a los extranjeros. Nunca antes había visto los japoneses una embarcación capaz de surcar el mar con el viento en contra. Cuando, 7 meses después, Perry volvió para recibir la respuesta a su ultimátum, el gobierno militar de la isla se avino a firmar un acuerdo que sancionaba la apertura a los extranjeros de 2 puertos en el norte del país y el establecimiento de las primeras mesuradas relaciones comerciales. El mar que rodea la isla, declaró el almirante con cierta solemnidad, es desde hoy un poco menos profundo. Baldabío conocía todas esas historias. Sobre todo, conocía una leyenda que se oía repetidas veces entre quienes habían estado tan lejos. Decía que en aquella isla se producía la seda más bella del mundo. Lo que hacían desde hacía más de 1000 años, según ritos y secretos que habían alcanzado una mística exactitud. Lo que Baldabío pensaba es que no se trataba de una leyenda, sino de la pura y simple verdad. Una vez había tenido entre sus manos un velo tejido con hilo de seda japonés. Era como tener la nada entre los dedos. Así, cuando parecía que todo se iba al diablo por aquella historia de la pebrina y de los huevos enfermos, lo que pensó fue: esa isla está llena de gusanos de seda, y una isla en la que en 200 años no ha conseguido llegar ni un comerciante chino ni un asegurador inglés, es una isla a la que no llegará nunca ninguna enfermedad. No se limitó a pensarlo,
se lo dijo a todos los productores de seda de la Ville 10. Después de haberlos convocado en el café de Verdun, ninguno de ellos había oído jamás hablar de Japón. ¿Tendremos que atravesar el mundo para ir a comprar los huevos? Como Dios manda, en un lugar donde si ven un extranjero lo ahorcan. Lo ahorcaban, puntualizó Valdeviu. No sabía en qué pensar. A alguno se le ocurrió una objeción. ¿Habrá algún motivo por el cual a nadie en el mundo se le ha ocurrido ir hasta allí para comprar los huevos? Valdeviu podía haberse pavoneado, recordando que en el resto del mundo no ve a ningún otro Valdeviu, pero prefirió presentar las cosas tal y como eran. Los japoneses se han resignado a vender su seda, pero los huevos, esa es otra historia. Los huevos no los sueltan, y si intentan sacarlos de la isla, estás cometiendo un crimen. Los productos de la seda de la Ville 10 eran, quien más quien menos, gente de bien, y nunca habrían pensado en infringir ninguna de las leyes de su país. La hipótesis de hacerlo en la otra punta del mundo, sin embargo, les parecía razonablemente sensata. Era 1861. Flaubert estaba acabando Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Los criadores de gusanos de seda de la Ville 10 se unieron en consorcio y recogieron la cantidad considerable necesaria para la expedición. A todos les pareció lógico confiarla a Hervé Joncourt. Cuando Valdeviu le pidió que aceptara, él respondió con una pregunta. ¿Y dónde quedaría exactamente ese Japón? Siempre recto, hasta el fin del mundo. Partió el 6 de octubre, solo, a las puertas de la Ville 10. Abrazó a su mujer, Hélène, y le dijo simplemente: no debes tener miedo de nada. Era una mujer alta, se movía con lentitud, tenía un largo cabello, negro, que nunca se recogía en la cabeza. Tenía una voz bellísima. Hervé Joncourt partió con 80.000 francos en oro y los nombres de 3 hombres que le proporcionó Valdeviu: un chino, un holandés y un japonés. Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera y entró en Austria. Llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba mar. Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano.
y cuando llegó al océano no se detuvo. Cuando llegó al océano se detuvo en el puerto de Savik durante 11 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó al cabo Teraya, en la costa oeste de Japón. A pie, viajando por caminos, atravesó la provincia de Ishiwaka, Toyama, Niigata. Entró en la Fukushima y llegó a la ciudad de Shirayawa. La rodeó por el lado este. Esperó durante 2 días a un hombre vestido de negro, que le vendó los ojos y lo llevó hasta una aldea en las colinas, donde permaneció una noche, y a la mañana siguiente negoció la compra de los huevos con un hombre que no hablaba y llevaba la cara cubierta con un velo de seda negro. Al anochecer, escondió los huevos entre sus maletas, dio la espalda al Japón y se dispuso a emprender el camino de vuelta.